Mercedes Gamero. Y él es Gerardo. Yo no sé muy cansado. Tú eras siempre la verita tuya. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola. Bueno, vais terminando, por favor. ¡Primo! Gracias. Por favor, tenemos poquito tiempo para la rueda de prensa, o sea que os rogaría, señores fotógrafos, que vayáis terminando. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa que corresponde a la producción española Que Dios nos perdone, que acaba de ser proyectada en su pase de prensa en la sección oficial de este festival. Para presentarnos la película contamos con la presencia de Rodrigo Sorogoyen, director y co-guionista de la película. También está la otra co-guionista, Isabel Peña, al igual que Antonio de la Torre, Roberto Álamo y María Ballesteros, intérpretes de la película, y dos de los productores, Gerardo Herrero y Mercedes Gamero. Como me imagino que estáis todos deseando hacer preguntas, empezamos. Empezamos contigo. Perdón, antes de que se me olvide, me han pedido desde la productora que por favor no hagáis preguntas que desvelen el nombre del asesino. Están un poco preocupados con el tema del spoiler, o sea que lo tengáis en cuenta, sin más. Nada, voy a tener cuidado. Bueno, enhorabuena a todos por la película. A mí personalmente me inquieta un poco, Rodrigo, la historia de Antonio con María. Entonces, me gustaría saber si nos podías contar un poquito más acerca de esa parte, ¿no? Que nos ha dejado unos cuantos un poco inquietos. Eso es. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por lo que has dicho. No sé, ¿a qué te refieres? A que, bueno, para nosotros, para Isabel y para mí, era tan importante la trama policial como la trama de los personajes, por así decirlo. Siempre decimos que es un thriller de personajes. Entonces teníamos que darle espacio y vida más allá de la trama policial, tanto al personaje de Velarde, de Antonio, como de Alfaro. Entonces, bueno, hemos construido una trama en la que un ser con grandes dificultades para relacionarse, muy solitario, muy solo, que seguramente muchos de sus problemas y de sus carencias vienen de esa soledad, hemos intentado que haga un viaje hacia la comprensión, hacia el amor, hacia el perdón, que es hacia donde van todos los personajes, o por lo menos los principales, y para eso creamos el personaje de María Ballesteros, otro personaje solitario, que en el fondo son dos seres humanos que están buscando el amor y que al final creo que lo encuentran, aunque no deberíamos decirlo. Yo he conocido al personaje en el que vosotros os basáis, estuve en el juicio, asistí al juicio, incluso mi madre pudo ser víctima del Mataviejas famoso, y entonces yo lo que quisiera saber, porque quedó siempre en el aire, si este hombre era un loco o era un asesino asqueroso y repugnante, porque su abogado siempre pidió que se le dijera que era un loco. Pero como los informes médicos dijeron que era producto de su venganza, de la venganza con lo de la madre, pues que era un asesino y fue a la cárcel y luego allí le mataron. Vosotros finalizáis la película, que no lo va a descubrir, de una manera que no tiene nada que ver... ¿Qué has dicho vosotros? Vosotros, los de la película, que no habéis hecho la historia tal y como fue. Eso, sí. Exactamente. Yo conocí que lo que hace de la Torre... es un periodista del diario Montañés, del Grupo Vocento, quien descubrió lo de las violaciones y por ahí la policía descubrió al asesino. Quiero saber, a través de los estudios, si es un loco o es un asesino. Bueno, pero la pregunta habla sobre el personaje que hemos creado Isabel Peña y yo a partir de un señor que existió, ¿o te refieres al famoso? Al famoso no lo podemos saber porque no... Sí, es que tampoco está basado en ese caso real. O sea, nosotros creamos este personaje a raíz de lo que nos pasa por la cabeza y efectivamente hubo un señor llamado el Mataviejas en los 80 que existió, pero no hay tanta relación
entre el caso real y la película. Y Exacto. tampoco sabemos responder. Claro, no si sabríamos decir el asesino si... real es un asesino o un desgraciado. Una mezcla de las dos, me atrevería a decir. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, unirme a la enhorabuena también. Muchas gracias por la película. Una pregunta para Antonio, bueno, y otra para Rodrigo también. ¿Cómo fue trabajado el tartamudeo? Y si era según la escena, tartamudeaba de una forma o de otra, o sea, si estaba realmente fijo o bien trabajado, cómo iba a ser ese tartamudeo en cada escena, en la película en general. Sí, bueno, era un debate complejo. De hecho, en una primera versión de guión, Rodrigo escribió el personaje con tartamudeos. Después yo le pedí... Isabel y Rodrigo. Perdón, sí, disculpa, Isabel, perdón, empiezo yo bien. Y le pedí que dejáramos eso para... Hubo una persona clave, Isidoro Ruiz, un portavoz de la Fundación Española de la Tartamudez, quien estuvo, y quiero agradecer a la productora que le contrató y que estuvo asesorándome durante toda la película. Sin él no hubiera sido posible. Hubo muchas tomas, yo creo que Ruiz tomó la decisión en algunas. No teníamos un modelo porque, bueno, podría extenderme mucho con esta pregunta, pero no quiero aburriros. Pero bueno, básicamente lo que yo intenté, lo que aprendí a través de la gente de la Fundación es que más que hacer algo, por ejemplo, una expresión técnica, se trataba de contar la dificultad para poder comunicarte, que es la esencia que me transmitieron estas personas. A partir de ahí, obviamente, con un personaje con tanto peso en la película, obviamente no convenía también para el metraje de la película. Bueno, y yo creo que ahí Ruiz tuvo que tomar decisiones porque realmente variaba. A veces una toma, o sea, no, cada toma variaba. En algunas había como más, me atrancaba más, en otras, bueno, se hizo lo que... Pero sobre todo sí que quería puntualizar, y sin extenderme más, lo más importante, lo que yo más destacaría a este personaje, lo que aprendí y sobre todo lo que he intentado, es contar a alguien que tiene una tremenda dificultad para expresarse. Lo otro es casi anecdótico. Totalmente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí. Hola, María. Quería preguntarle a Rodrigo, bueno, y a Isabel, sobre el tema de la brutalidad. Tengo la sensación de que es una película no sé si es sobre la brutalidad masculina y que esa brutalidad masculina es una institución ya, porque la policía también es una institución de una brutalidad consentida. Es como si se hablarais del instinto de una parte de la sociedad que es animal, que son los hombres, y que eso también la policía es una rama, un brazo más, y está permitido. Pues una lectura un poco... No era nuestra intención exactamente esa. No queríamos hablar tanto de la brutalidad de la policía, para nada, ni... yo creo que sí que queríamos hablar un poco de la violencia que existe en la sociedad actual. Tampoco hemos querido centrarla en los hombres. Está más centrada en los hombres porque los dos protagonistas son masculinos. Pero no estábamos queriendo hablar de que el hombre, por ser hombre, es violento. Creo que el ser humano es violento a veces, es capaz, ayer lo decías, era muy bonito, el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas y de hacer cosas horribles. Entonces hemos intentado crear un thriller donde estos personajes solitarios que a veces quiero pensar que dan ternura, pues otras veces se comportan de una manera moralmente discutible, por así decirlo, debido a esas carencias y a esa soledad que tienen. No sé si Isabel quiere... No, lo has explicado muy bien. Gracias. Sí, hola. También para Rodrigo. Me preguntaba por la parte religiosa, ¿no? Por la visita del Papa, si es solo una manera de poner el caos de la ciudad en esos días de verano o si hay algo más temáticamente o narrativamente, y porque también está presente en cierto modo la religiosidad bueno, por no desvelar más, pero en el asesino. Todo nació de... Perdón. ¿Cómo? Ah, bueno, no. Todo, no te preocupes. Todo nació de que vivimos ese contexto y nos pareció muy interesante y muy original. Entonces, podía haber sido el Papa como podía haber sido, ¿no? Otra gran migración, por así decir, de gente, porque durante un mes o durante 10 días vinieron 1,5 millones de personas. Entonces eso, en el centro de una ciudad
que los centros además suelen estar abarrotados, pues se notaba mucho. Entonces nos hacía mucha gracia, nos parecía interesante, nos parecía diferenciador, sobre todo a la hora de escribir un thriller, que ya se han escrito muchísimos muy buenos, pues darle una personalidad distinta. Entonces, todo partió de ahí, ¿no, Isabel? Yo creo. Sí, todo partió de ahí, pero luego fue muy bonito ver cómo encajaba perfectamente con las intenciones y con el tema de la peli. Entonces, sí, partió de un contexto interesante, pero casi anecdótico, y poco a poco se fue tragando casi el tema de la película. Sí, bueno, buenos días. Enhorabuena por la película, que me ha parecido espléndida, ¿no? Bueno, quería hacerte una pregunta y otra a Gerardo. La película me ha recordado mucho, no tiene nada que ver en cuanto a planificación, puesta en escena, la forma de rodarla, pero me ha recordado mucho, quería saber si la has tenido presente, a una película que me encanta de Richard Fleischer, El estrangulador de Boston. Lo digo porque hacia la mitad del metraje, en El estrangulador de Boston, hay un corte y aparece Tony Curtis y bueno. Y luego... Y ya. No, pero sí, creo que aquí ocurre igual, ¿no? Sí, sí, me parece sí. que es un poco así. Y bueno, a mí me lo recordó mucho, fíjate que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lo recuerdo mucho. Y a Gerardo le quería preguntar si ha producido la película, porque ahora está muy de moda en los thrillers españoles, ¿no? Que están teniendo mucho éxito. Y bueno, y también quería darte la enhorabuena por la película y por el buen ojo que has tenido, ¿no? Gracias. ¿Quién empieza? Tú. Vale. Bueno, Juan Carlos, gracias por el elogio a la película. Yo elegí la película porque vi Estocolmo. O sea, y Estocolmo me hizo llamar al director, a Rodrigo, a ver qué proyectos tenía. Que fue simultáneamente lo mismo que le pasó a Mercedes con Antena 3, porque es muy curioso que le llamáramos los dos simultáneamente a la vez, supongo que por lo mismo. Ahora Mercedes lo puede contar. Le llamé, me enseñaron varios proyectos, me contaron varios proyectos, Isabel y Rodrigo. Isabel había sido alumna mía en la Escuela de Cine y ya me parecía la más talentosa de las guionistas que yo había conocido. Se dieron esas circunstancias de leer un proyecto. Yo tenía muy elaborado el proyecto y me pareció que era extraordinario como guión, extraordinario como el punto de vista. Me gustó mucho Estocolmo, la relación que tuve con ellos, la relación que tuve con Rodrigo, y simultáneamente a Antena 3 le pasó lo mismo, con lo cual se dieron los espíritus o los halos para que fuera así. A mí me gusta mucho el thriller, yo he producido muchos thrillers, algunas veces me salen unos mejor que otros, como pasa como en las películas, pero es el género que más me gusta de todos, y si además puede hablar de algo social, que refleje algo de la sociedad, que hable de cosas que pasan, que no sea un thriller solamente entretenido, como hay tantos, pues mejor, porque eso le da un contexto que para mí personalmente en el cine que me gusta hacer lo significa más, y aquí pues se dieron las circunstancias, encontramos una colaboración juntas muy buenas y con Antena 3 también, y ha permitido llegar a hacer esta película que se sale un poco de lo que había hecho Rodrigo, pero que estaba ahí de alguna manera presente en su talento como director y en Isabel y él como guionistas, que es lo que es raro encontrar guiones tan buenos, debo deciros. Hay que contestar a lo del estrangulador de Boston, creo. Es curioso, no me acuerdo, o sea, vimos la película en el proceso de guión, pero no me acuerdo en qué momento exactamente, porque ocurría algo, bueno, tú lo has dicho, que ocurre algo muy parecido, pero no me acuerdo cuándo la vimos exactamente. Yo voy a ser muy sincera. El guión estaba bastante avanzado. Yo la había visto de muy pequeña, y tenía muy buen recuerdo de ella. La vimos y alucinamos porque había algunas cosas similares. Así fue así. Y cundió un poco el pánico. Pero dijimos, bueno, no vamos a deshacer el trabajo, entonces seguimos para adelante. Pero es una gran peli. Sí, yo quería preguntar, buenos días, Rodrigo, ¿cómo te planteas tú, cómo das el salto de Stockholm, una película que ya sabes que nos encantó, pero pequeña, a un peliculón como este? ¿Cómo das este salto y qué hilo
conductor puede haber entre una y otra, en todo caso, la parte psicológica quizá. Sí. Y luego que nos cuentes, por favor, cómo fue el trabajo con estas dos bestias pardas que tienes al lado, que me imagino que siempre se les puede pedir más porque sabes que te lo dan, ¿no? En ¿Te un refieres rodaje. a Gerardo y a Mercedes? Eso ha sido mucho más difícil que lidiar con Antonio. Perdón. Bueno, realmente como hay mucho tiempo desde que Gerardo y Antena 3 se empiezan a interesar por el proyecto hasta que acabo rodando, pues todo ese tiempo es un tiempo de conciencia, de consciencia, de preocupación, de intentar hacer las cosas bien y de trabajar muchísimo la parte de la dirección. Entonces, es cierto que luego cuando estás rodando, en el fondo estás rodando, da igual que sea una película pequeña que sea una película grande, y estás tan metido en la historia y estás tan metido en el día a día que intentas hacer lo mejor posible el trabajo. Entonces, lo que son las 8 semanas de rodaje, por ejemplo, no las viví para nada de manera muy distinta, pero todo el trabajo previo, pues sí, con una mayor presión a lo mejor y con una mayor preocupación, como te he dicho, pero también he de decir que con una gran liberación de carga en comparación con Estocolmo, donde yo era productor como muchos otros amigos, que en el fondo a lo mejor estábamos pues eso, más preocupados. Aquí, gracias a Dios, hemos tenido un equipo de producción perfecto y maravilloso que me hacía dedicarme a lo que me tenía que dedicar, que era dirigir la peli. Y luego, cómo es trabajar con Antonio y con Roberto. Podría extenderme también mucho, pero básicamente una vez ellos aceptan hacer la película, para mí es otra liberación, es una tranquilidad. Ya sabes que mal no va a salir, que lo que hay que hacer es hablar e intentar que los tres vayamos en la dirección adecuada y era eso. O sea, tú les dabas acción y bueno, pues puedes mejorar ciertas cosas o puedes intentar mejorar ciertas cosas, pero la tranquilidad de que lo van a hacer, perdón por la expresión de puta madre, la tienes. Luego también ha sido y ya paro, ha sido un gran aprendizaje porque son dos actores que trabajan de manera muy, muy, muy distinta y a mí me parecía muy curioso porque trabajaban juntos algunas escenas, pero como habéis visto tenían tramas separadas, entonces convivía mucho con Antonio en una faceta, convivía mucho con Roberto en otra, y me era muy curioso, aunque ellos no lo supiesen, compararles porque bueno, de cada uno aprendía algo y con cada uno tenía o debía tener un vaso comunicante distinto, vamos. Bueno, claro, con diferencia, sí, por la diferencia con Estocolmo, sí, por supuesto. Lo que más, o una de las cosas que más me preocupaba era eso, pues hacer una película de acción donde hay un par de escenas de género o de pura acción. Bueno, es eso, es ponerte a intentar dirigir, a intentar saber qué es lo mejor para la producción, qué es lo mejor para la historia, qué es lo mejor para la peli y saber. Yo creo que es todo trabajo previo, saber cuántos planos tienes que hacer e intentar poner la cámara donde hay que ponerla e intentar transmitir a los actores lo que hay que transmitir. Pero es todo un trabajo previo y una vez lo tienes, luego es todo más sencillo. Sí. Hola, buenas. Aquí. A ver, os quería preguntar, habéis dicho que la película muestra la violencia en general y entiendo que un rechazo a esa violencia y especialmente a la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que una relación que habéis dicho de cuidado y amor empiece con una agresión sexual? Y si es que es solo un truco del guión como para confundir un poco al espectador a ver quién es el malo de la película. Y en ese caso, pues las repercusiones de eso en el imaginario de las espectadoras y espectadores que lo vemos. ¿Quiere contestar alguien o contesto yo? Empiezo yo muy rápido y luego tú lo mejoras. Es que el personaje de Luis es muy torpe y está muy solo y es un inútil. Entonces, ¿Perdona? Hace lo que puede y lo hace mal. Y sabíamos que era una trama incómoda desde el principio, pero no hemos querido contar Luis Velarde maltrata a las mujeres y se va a su casa tranquilamente. La trama es muy, muy distinta a eso, yo creo. Rui. Y luego, ¿cómo es posible que una historia de amor empiece? Pues las historias de amor empiezan de las maneras más inverosímiles del mundo. Yo creo que si ellos trabajaron muchísimo y, bueno, como he dicho, Isabel era una trama que sabíamos que era delicada, por así decirlo, pero que en el fondo son, y así lo trabajaron María y Antonio, pues esos dos seres no acostumbrados ni a que les quieran ni a querer. Y creo que el viaje que hacen es justamente eso, el intentar acostumbrarse o el intentar aceptar incluso que les quieran y querer. Sí,
Es que yo creo que no tiene o sea, no es una agresión. Es un tipo que hace lo que puede torpemente. O sea, no es voluntario, no. O sea, es alguien que a lo mejor no ha tenido relaciones sexuales con una mujer, ni sabe tocarla, ni sabe acercarse, ni sabe hacerlo. Y creo que a mi personaje le pasa un poco lo mismo. Entonces son dos que cuando intentan encajar, en lugar de darse una caricia, se dan un golpe. Pero por pura torpeza. Sí, bueno, toda razón. Es que es verdad que parece como que este señor hace esto todos los días y eso no es así. Este Claro, señor, es que es un hombre Luis Velarde, desacostumbrado. digo. Antonio sí lo hace. Entonces yo creo que justo lo bonito de esa trama es que está en ese límite. Y es un límite minúsculo, que un poquito más se pasa y ya no es tolerable, pero después de eso mi personaje lo entiende. Lo entiende, le quiere, sabe verle la grieta y desde la grieta se quieren. Entonces, me parece una relación que empieza de un sitio raro, pero no deja de ser hermosa. Perdón, esta persona es que llevo un rato, es que estoy con ella, tengo una relación de amor aquí, yo a lo mío. Y quiero darle el turno de palabra, disculpadme, pero estoy sufriendo. Darle un micrófono, por favor. No, lo siento, pero es y un que... vaso de agua. Perdona, Álvaro, pero es que hay una persona ahí adelante. Te prometo Sí, que sí. la siguiente eres tú. Sí. Vale, hola. No, pero la estoy viendo. Perdón, nada. Que yo estaba viendo la película y estaba pensando que las escenas de violencia están muy bien hechas, son muy, muy realistas, las peleas, las persecuciones, los golpes. Entonces quería saber cuántas veces los actores os habéis llevado moratones a casa, porque eso tiene que haber pasado seguro. Bueno, sí, o sea, suele pasar. Siempre algo te llevas, la verdad. Entonces, o sea, en películas algo siempre hay, pero bueno, supongo que eso no le importa quién paga la entrada. O sea, el pobre Robert se fastidió las piernas y tal, y a mí me dio un jamacuco en la carrera de ópera, me desmayé. Yo, como hago footing por la mañana, me creía que era Usain Bolt. Dije, esto lo hago yo, ya verás que voy ahí. Aparte fue un castigo divino, porque yo estaba bromeando con Robert, porque le llamábamos la señora en el rodaje. Porque el pobre estaba con la pena y decía, ¿qué pasa? ¿A la señora no le viene bien ahora acelerar un poco el ritmo en esta toma? Ante el regocijo de Rui, que se lo pasaba teta todo, y que ya que me lanzó la miseria, abro la puerta de par en par. Y el pobre Robert, que se esforzó como un campeón, y yo diciendo, ¿qué pasa? Que no puede estar. Y me pegué 3 carreras, pero otra carrera de 20 metros. Y la tercera me dio un mareo que me caí blanco. Y veo a este pasar al lado, así cojeando, diciendo, la señora. O sea, que me lo merecí. Fue un castigo divino. Que Dios me perdone. ¿Quieres añadir algo, cariño? Roberto, defiéndete, por favor, no dejes esto así. No necesito defenderme, él se pone en ridículo él solo. Déjame, cerda, déjame. Hola, yo soy del Brasil, me llamo Maísa, pero debo preguntar en inglés porque el portuñol es muy mal. I wanted to know about Hitchcock. I see many Hitchcock influence in this movie, and anyone who can answer, not only the director. Do you think we can subvert Hitchcock in a thriller nowadays? How can we do this? A lo mejor psicosis, o sea... Contesta en español, si quieres. ¿Has entendido la pregunta? Ah, bueno, iba a contestar en español, no te preocupes. Yo creía que me ibas a impresionar para cuando hagamos una pega en inglés. Yo pensé que estaba intentando hablar en inglés. Sí, por eso he tardado tanto. Desde que oía a Roberto hablar en inglés no había oído a nadie hablar en inglés. No. Bueno, gracias por la comparación. Pero me recuerdo que sí que, obviamente, hablamos de Psicosis, de la película Psicosis, pero yo no veo tanta relación con Hitchcock, con el genio o el maestro, mejor dicho, del suspense. No sé, Isabel, si tú... No sé, a ver, creo que tenemos todas sus películas grabadas a fuego, entonces sí, igual hay algo de frenesí, quizá... Sí, Psicosis, por supuesto, sí, claro. La relación de la madre-hijo. Sí, pero no sé, a mí se me queda lejos. Sí, ¿tú crees?
Bueno, si ella ve relaciones... Pues, claro. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Anyway, everything is invented in cinema. Lleva la contraria, que Claro, si tú so piensas... it's difficult Que si tú piensas que hay muchas relaciones con las películas de Hitchcock, pues muy bien. ¿No? Vale. Pues ya está. Pero es difícil en 100 años de cine inventar siempre. Claro. Siempre hay algo de una manera inconsciente que está presente. Yo, de hecho, la pregunta de la violencia, o sea, que también que se ha planteado por aquí, somos el resultado de lo aprendido y lo no aprendido, ¿no? Y nos acompañan las cosas de manera inconsciente, tanto como nos desenvolvemos en la vida como haciendo cine, claro. Hola, yo quería preguntarle a Roberto Álamo cómo ha sido la construcción de tu personaje, quién es para ti y cuál era el peligro, cuál era el abismo por el que tú pensabas que te podías caer con este personaje. O sea, que nos escribas cómo lo veías tú. Muy excitado y lleno de morbo. Cuando lo leí, me refiero... antes decía en una entrevista que cuando te ofrecen un personaje y a veces... pues a ver si lo digo y se ha entendido, y miras la cuenta del banco y dices, hostia, no tengo mucho dinero y tengo que trabajar y tengo que hacer algo. Entonces te ofrecen un personaje que a lo mejor no es muy allá. Ahí sí me entra el acojone, con perdón de la palabra, y sí me entra el miedo por saber cómo tengo que darle 1500 vueltas a mi cerebro y a mis emociones para saber cómo defender ese personaje que en la escritura no está muy allá. Dicho esto, este no es el caso. Cuando yo leo el personaje me emociono hasta la lágrima pensando qué morbo y qué excitación hacer este personaje. Pero el miedo en mi caso no aparece por ningún lado. Es decir, yo voy a hacer lo que sé hacer, que creo que he elegido bien mi trabajo, que es ser actor. Me voy a implicar todo lo que yo pueda y el resultado, Dios dirá. Estoy rodeado de buenos actores y actrices, hay productores fantásticos, un director fantástico, un guión fantástico, y yo solo tengo que entrar en esa rueda y no poner palos. Y en ese sentido no había miedo, había excitación y morbo, insisto, y alegría por poder participar en una peli así, con un personaje así. Tenemos tiempo para una última pregunta. Nada, la enhorabuena a todo el equipo. Yo creo que es de las veces que a nivel personal y profesional más conmovida y removida salí ayer de la sala, y eso con un encuentro casual que tuve fuera, que me voy a permitir la licencia de contarlo. Me topé con la maestra del verdadero Andrés, de esta historia real, de Santander, y nos contó el trágico final también, ¿no?, de él en prisión. Entonces, aunque me salga un poquito de contexto, estoy con un proyecto documental acerca de la justicia y penitenciarías, y solo alzar la voz y decir que hay un 15% de personas en prisión por delitos sexuales sin ningún tipo de programa, sin apoyo psicoterapéutico, que salen y vuelven a cometer violencia de género, que detrás hay todo un sistema familiar y social con violaciones previas y vejaciones, claro, que no se trabaja demasiado, porque desde la educación los medios que tenemos son mínimos, y que gracias de verdad, o sea, la puesta en escena, la credibilidad, me ha encantado, y si sirve para abrir alguna pequeña puertecita, pues millasker. Ojalá. Gracias. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de la película. Gracias.